Muy buenas tardes, queridos hermanos. Pues es un placer de nuevo estar aquí bajo estos micrófonos para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesús. Pues como sabemos, ya ha pasado todo lo que eran las fiestas de la iglesia. Todavía el domingo pasado pues tuvimos la fiesta de Corpus Christi, es una de las más grandes también, y pues ya estamos en tiempo ordinario. Entonces vamos ya van a ver el cambio de lecturas de un tiempo a otro, pero todas son importantes, no nomás porque ya no es un ciclo religioso de importante, ya no vamos a decir que todas son importantes porque es la palabra de Dios. Y pues bueno, mis queridos hermanos, mi nombre es pues Israel Trujillo, saben que vengo de la catedral de aquí de Rino, y pues como les dije al principio, es un placer, un gusto el venir a compartir lo poquito que sé, mis hermanos, a compartirlo lo nada que sé, pero eso nada me da gusto poder compartirlo porque es obra de nuestro Señor Jesús, es obra de Dios, es obra de Él. El que vengamos, estemos aquí, es obra de Él, mis hermanos, porque uno por su propia voluntad, pues no creo que se lleve a cabo esto, porque esto no es un juego, esto es en serio. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos en la sintonía, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a abrir nuestro corazón para ver qué el Señor en esta tarde, en este día, qué tiene para cada uno de nosotros. Sabemos que la palabra de Dios pues es la de ayer, es la de hoy y es la de siempre. Y no es una palabra que sea nada más para mí, para ti, es una palabra para todos. Que todos la podemos agarrar de diferente manera, todos podemos entender una cosa o otra, o algo de la palabra de Dios, quizás me llegue a mí, a otra palabra quizás le llegue a otra persona, pero la palabra de Dios es viva, mis hermanos, y pues es lo más grande que existe. Vamos a comenzar con el Salmo del día de hoy, que es el Salmo 98. Y dice: Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que le honraban, clamaron al Señor y Él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios. Póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Padre nuestro, Padre bendito, Padre grande, Padre misericordioso, en esta tarde nos ponemos en tus santas y benditas manos, Señor, y te damos gracias, Señor, por todo lo que hiciste en este día que has realizado. Muchos ya cumplimos con nuestras obligaciones de trabajo, otros están comenzando, algunos otros pues están en transcurso. Pero todo, te damos gracias, Señor, por todo eso que nos has dado, que nos has confiado, al darnos un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque pues cuánta gente tenía planes para hoy y pues ya no se realizaron. Y por ese motivo debemos de darte gracias, Señor, del hecho de estar respirando, del hecho de no estar en una cama postrados, y aún así, estando en una cama postrados, es momento de darte gracias, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, las maravillas que nos brindas, al darnos la oportunidad de un nuevo día, al darnos la oportunidad de venir a compartir tu palabra, al darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra, al darnos la oportunidad de poder movernos, de estar bien, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Y, Señor Jesús, te pedimos también que en este momento derrames tu espíritu, derrames tu misericordia a todas esas personas que están escuchando, que están en sintonía de esta radio, y a los que estamos aquí también, Señor, para que sea tu palabra tuya, sea tu voz, sea tu boca, sea tu espíritu, el que fluya
para que estas palabras salgan, Señor, y lleguen a esos corazones. Y llegando a esos corazones, Señor, a través de tu Espíritu, abras esos oídos espirituales para que no nada más oigan, sino que escuchen y se queden esas palabras en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, y sabemos, Señor, que eres misericordioso, que eres bueno, que nos das más de lo que merecemos. Por eso, Señor, en esta tarde nos ponemos en tus santas y benditas manos y en ti confiamos, sabiendo, Señor, que la obra es tuya, sabiendo que vas a hacer maravillas, sabiendo que vas a llegar al fondo de esos corazones, Señor, que están deseosos de tu palabra, que estamos necesitados de ti, Señor. Sabemos que tú vas a llegar al fondo de nuestros corazones y a muchos de nosotros nos vas a transformar a través de tu palabra. Porque hoy, Señor, hoy es el día grande, Señor, porque quizás el mañana ya no llegue, Señor. Quizás ayer no escuché tu palabra. Quizás ayer no hice caso a ti, Señor. Pero hoy, Señor, aquí estoy ante ti y estoy decidido, Señor, a que entres en mi corazón. Por eso, hermanos, en estos momentos, abramos nuestro corazón para que el Señor entre a través de su palabra y así podamos empezar una transformación nueva en nuestras vidas y los que ya están en el camino de la transformación, seguir en ese camino, Señor, para que sea Él el que nos guíe y nos conduzca a donde Él quiera. Porque yo les aseguro, mis hermanos, mis hermanas, que Dios no nos va a llevar al fracaso, que Dios no nos va a llevar a un lugar donde no nos conviene. Dios nos va a llevar a un lugar que Él quiere que estemos y va a ser bueno para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Abrir nuestro corazón y hacerle caso al Señor. Pues bueno, todo esto, Señor, te lo ponemos en tus santas y benditas manos y confiamos, Señor, en que vas a hacer tu obra. Confiamos, Señor, en que tú vas a estar en cada uno de nosotros y esas palabras van a ser tuyas. Y confiamos en ti, Señor, plenamente. Bueno, mis queridos hermanos, pues vamos a iniciar con la primera lectura. Las lecturas del día de hoy, ¿verdad? Que son unas lecturas que se encuentran. La primera lectura se encuentra en el libro de Corintios. Segunda de Corintios, perdón, son dos libros de Corintios, el primero y el segundo, ¿verdad? Pues esta está en el segundo y está en el capítulo 3, del versículo 4 en adelante hasta el 11. Y dice así: hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en letra, sino en el Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ahora bien, si aquel régimen de muerte, el de la ley grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor, aunque pasajero, cuando más glorioso no será el régimen del Espíritu. Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón será el régimen de la salvación. Mas aún aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Si aquello era pasajero, fue glorioso, cuánto más glorioso no será lo permanente. Esta es palabra de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, esta lectura, este pasaje bíblico que acabamos de leer, que acabamos de compartir, pues se está refiriendo a que Pablo les hablaba a los corintios en aquellos tiempos, en aquellos años, en aquellas regiones. Pero mis hermanos, como te dije también al principio, la palabra de Dios pues es viva. Esa palabra hoy nos está hablando a los mexicanos, a los salvadoreños, a todo el mundo que estemos escuchando la palabra de Dios. Esta palabra es para nosotros. Y se remonta, mis hermanos, a los tiempos, pues, mucho antes de nuestra existencia, en la época de Pablo,
Como bien sabemos, pues Pablo fue un gran discípulo del Señor, aunque no anduvo con él, pero fue un seguidor de Dios, de Cristo, y supo llevar su nombre en alto. Defendió la palabra, defendió todo lo respecto a Jesús. Aunque también pues sabemos que antes fue perseguidor, ya todo el mundo sabemos esa historia. Pero ahora vamos a ver aquí mismo Pablo, cómo a través de que él era tan grande, de que él sabía tanto, aquí el mérito que esta persona tiene y que él mismo dice, no es que él sea de él, mis hermanos. Y eso habla de una persona humilde. Eso habla de una persona que sabe lo que está haciendo, que sabe qué es la realidad. Porque muchas veces nosotros, mis hermanos, nos gana el ego y podemos decir que todo esto que hago lo hago por mi propia voluntad o por mi estudio o por lo que sea. Y pocas personas, mis hermanos, yo he escuchado lamentablemente que pocas personas le dan la gracia a Dios. Son pocas, mis hermanos. Si nos ponemos a ver en nuestra realidad, en nuestra vida, alrededor de la gente que nos rodea, quizás algunos hemos estado envueltos en algún problema y hemos usado algún licenciado, algún doctor, algún maestro, cualquier cosa. Pero no sé ustedes si les ha tocado que pocos son los que dan la gloria a Dios. Pocos son los que dicen, esto que pasó no fue que yo lo hice, fue obra de Dios. Son pocos, mis hermanos. Muchos dicen, estaba fácil, no tenías por qué preocuparte, todo se iba a arreglar, yo sabía que esto iba a pasar. Eso es la mayoría. Pero aquí vamos a ver, mis hermanos, Pablo, como él dice, no es que yo me lo atribuya o que diga él lo hizo. No, mis hermanos, él le da la honra y la gloria a Cristo Jesús. Él reconoce que lo que es él es por obra de Dios. Yo me pregunto cuando leía esta lectura anoche y hoy en la mañana, si todos, un porcentaje de la población de este mundo, diéramos esa honra a nuestro Señor, voy a ponerle un número de un 40%, 50%. Yo le aseguro, mi hermano, mi hermana, que el mundo era diferente. Pero estamos ahorita, mis hermanos, donde la tecnología, los sabios se han adueñado de este mundo. Hay gente que compara la tecnología, que es más sabia que la misma palabra de Dios. Hay gente que compara a los grandes doctores de la ley, de todos los medicina, que son más grandes que nuestro Señor. Y estamos totalmente equivocados, mis hermanos. Porque todas esas personas sabias que tienen esos títulos es por obra de Dios. Es por obra de Jesucristo. Y aquí podemos ver, mis hermanos, en esta lectura, con qué humildad hablaba esta persona, Pablo, con qué humildad él se postraba ante Dios. Y todo el mundo conocía a Pablo, lo que Pablo hacía cuando él predicaba, los convencía, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba entregado a nuestro Señor Jesús. Y él jamás, pienso yo que en su corazón hubo ego. Quizás nunca dijo él, esto lo hice yo por mi propia voluntad. Todo el tiempo él se lo ponía a la gloria de Dios. Y por eso, mis hermanos, él llegó a ser tan importante que muchas personas, los grandes teólogos, todo lo comparan con Pedro, aunque no anduvieron juntos. Pero fue una de las personas que más sirvió. Hay otros que dicen que sirvió más que el propio Pedro. Pero había humildad en esta persona, mis hermanos. Entonces aquí la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que lo que hagamos, no importa que seamos estudiados, que seamos grandes personas deletreados, como dice aquí la palabra de Dios, que seamos de un régimen importante, que pertenezcamos a una familia importante, no debemos jamás de quitarle la honra a Dios. No debemos jamás de sentirnos superiores nosotros. Dios mismo nos lo dice, que debemos ser semejantes a los demás, mis hermanos. Y ahí en esa palabra el Señor nos estaba diciendo que debemos de ser todos iguales.
los más humildes. Si todo mundo, mis hermanos, tuviéramos poco de humildad, yo les aseguro que este mundo era diferente. Este mundo sería de otra forma. Porque si vemos, mis hermanos, ya no existe la humildad. La humildad se nos está acabando. La está acabando el ego. La está acabando, pues no quiero decir esto, pero los estudios que están pasando están acabando con todo esto. Aquí, por ejemplo, en muchas escuelas ya no quieren hablar de Dios. Aquí ya no quieren hablar de esto. Entonces, mis hermanos, eso es de donde viene después estos jóvenes ahorita pequeños que están con escuchando esas palabras de esas escuelas. ¿Qué va a hacer cuando lleguen a ser un profesional? No van a tener a Dios en su corazón, menos en su boca para rendirle tributo, decir que lo que lograron es por obra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos de tener nosotros conciencia ahorita en esta palabra de Dios, qué es lo que nos queda como padres de familia, enseñar a nuestros hijos el valor que tiene Dios en nuestras vidas. Porque si yo salí a trabajar el día de hoy es por obra de nuestro Señor Jesús, y si cumplí con mi trabajo fue por obra de Él, no es porque yo sepa mi trabajo o porque yo tenga que hacerlo o porque yo sea el mejor, no. Es porque Dios permitió que yo cumpliera con mi labor. Y si todos mis hermanos tuviéramos esos pensamientos, las cosas eran diferentes. Pero muchas de las veces, ya porque yo tengo más tiempo que todos mis compañeros en el trabajo, o porque yo estoy un puestito arriba de los demás, yo soy más importante que ellos. Y el trabajo salió porque yo estoy aquí. Si yo no estoy aquí, el trabajo no sale. No, mi hermano, mi hermana, estamos totalmente equivocados. El trabajo sale porque Dios así lo quiere. Y no somos indispensables ni nada. Todos estamos bajo la orden y la voluntad de nuestro Señor Jesús. Porque a todos nos da la mentalidad igual. A todos nos da la capacidad necesaria. Y Él lo hizo cuando escogió sus apóstoles, mis hermanos. No escogió a ningún deletreado, no escogió a ningún abogado, no escogió a ningún maestro, no escogió a ninguna persona graduada, escogió a personas de bajo nivel a la humanidad, que eran campesinos, pescadores en aquellos tiempos, campesinos. Pero mis hermanos fueron gente de humilde corazón y llegaron a ser lo que son. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos estar? Totalmente darle a Dios la honra y la gloria por todo lo que logremos. No somos nosotros los que hacemos la diferencia, la hacemos por obra de nuestro Señor Jesús. Porque yo les aseguro que un buen predicador, por decir lo que traigamos aquí a la radio, que venga a compartir aquí a esta área, si no viene ungido por nuestro Señor Jesús, así sea el mejor, no va a tener reverente, no va a tener su prédica, no va a tener éxito, porque son palabras vanas, mis hermanos. Y cuando nuestro Señor Jesús obra en cada uno de nosotros, no importa la clase de persona que seamos, las palabras surgen por obra de nuestro Señor Jesús. Y esas palabras llegan, mis hermanos, a los corazones que lo necesitan. Entonces, mis hermanos, veamos esta lectura y veámosla y analicémosla detenidamente, porque más abajo nos habla de los regímenes y todo esto. Pero sería un poco más de tiempo para poder explicarla toda. Nada más me basé, mis hermanos, en la humildad que tuvo Pablo en decir que todo era y es por obra de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, vamos a pasar a lo que es el Evangelio del día de hoy. Y aquí en el Evangelio del día de hoy también, mis hermanos, también viene un poquito pesado, vienen palabras fuertes, vienen palabras que muchos de nosotros hemos escuchado en nuestra vida, que muchos de nosotros a lo mejor las hemos compartido a nuestra conveniencia. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice en Mateo 5, 2 capítulos del 17 al 19. Y mire lo que nos dice el Señor y cómo nos lo dice. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que se acabaran el cielo y la tierra,
que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Pues bueno, mis queridos hermanos, como les dije ahorita, ¿verdad? Jesús les hablaba en aquellos tiempos a sus discípulos. Sus discípulos, pues como todos, me imagino, ¿verdad? Y tiene lógica, ya habrían escuchado también lo que los profetas antes de que Jesús viniera, o sea, vamos a decir poquito al Antiguo Testamento, lo que estaba escrito de los profetas de antes de Cristo. Como sabemos, mis hermanos, había unas leyes antes, pues un poquito más estrictas, más duras o más difíciles de entender. Cuando vino Jesús, por ejemplo, ya ve que antes pues se le daba mucho apoyo, por ejemplo, a una viuda. Entonces se podía casar, podía ya pasar para ser parte de un patrón. Por ejemplo, vemos en las lecturas de Ruth, del mejor pastor podía pasar, pero Jesús vino y no vino ya a decir no se puede. Simplemente vino a darle otro giro. Como por ejemplo, ahorita sabemos que el divorcio no es agradable a los ojos de Dios. Sabemos que una infidelidad no es agradable a los ojos de Dios. Más sin embargo, por ejemplo, antes mucha gente, a mí me ha tocado platicar con estas personas y mis respetos para ellos. Ellos comentan de que, por ejemplo, los reyes antes tenían muchas mujeres, que la infidelidad es buena, que es válida. Porque, por ejemplo, ellos dicen que el rey David, el rey Salomón, tenían sus concubinas que eran sus queridas en aquellos años. Era permitido. Bueno, era permitido, es lo que estábamos hablando. Pero, mis hermanos, del Antiguo Testamento, cuando Jesús vino, esa ley, pues, no la vio con buenos ojos. Mas, sin embargo, no dijo quiten eso de la palabra de Dios. Sigue, pero aquí, mis hermanos, es desde donde uno debe de entender y de captar qué es lo bueno para mí y qué es lo bueno que yo debo hacer. Porque, por ejemplo, mis hermanos, en aquellos años, por ejemplo, el rey David, voy a basarme un poquito en el rey David porque a mí me encanta esa historia del rey David. Él tenía la mujer que a él le gustaba, tenía a su esposa y todo. Yo no sé la esposa dónde tendría el corazón, o no sé cuáles serían las reglas que aceptaban. Pero era válido porque era el rey. Porque era el rey, y fíjese lo importante de todo esto, que era un ungido de Dios, un escogido por Dios. Sin embargo, vemos cuando llega el rey Salomón al poder, hijo de David, él ya venía con esa mentalidad también, y también se dice en la palabra de Dios que tuvo miles de mujeres, y me imagino que las más hermosas que hubiera en ese tiempo. 1002 mujeres tuvo. Fíjese nomás, a mí no puedo con una. Bendito sea Dios. Bueno, entonces, mis hermanos, ellos tenían todo eso. Y ahorita, por ejemplo, si usted me topo con una persona que a mí me convenga, yo puedo decirle a una mujer, ¿sabes qué? Pues yo te invito a que pases conmigo. Me puede decir ella, ¿qué te pasa, hermano? Yo soy católica, yo no creo en eso. Y yo puedo usar el evangelio de David, la palabra de David. ¿Por qué si David tuvo mujeres? Porque no es pecado. Entonces aquí es donde muchas de las veces, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que hay que hacerlas cumplir. Cuando Jesús vino, esa ley no fue anulada, sino no fue válida. No es válida ante los ojos de Dios ahorita. Porque es muy fácil, mis hermanos, hacer un pecado de estos. Pero ahora yo me pregunto a mí mismo y me pregunto, por ejemplo, aquí tengo la hermana Elena enfrente. En una infidelidad, hermana, ¿quién sale dañado? Los dos. Porque para hacer una infidelidad ocupamos un hombre y una mujer. Y ya estamos dos matrimonios arruinándolos. Y en aquel tiempo nomás echaba culpa a la mujer. Y en aquel tiempo la mujer era la que perdía. ¿Sí? Por ejemplo, la samaritana, cuando fue encontrada en el pecado, ahí está la ley. Sin embargo, vino Jesús a poner la ley pareja.
Tanto es el hombre mal como la mujer mal. Sin embargo, Jesús no dijo quiten esa ley. Simplemente vino a darle el valor que necesitaba. Los dos son culpables. Aquí no importa que el hombre tomó la iniciativa, la mujer aceptó. O al revés, la mujer tomó la iniciativa y el hombre aceptó. Ahora no. La ley es para los dos. Y antes no importa si la obligaba, no importa, la mujer era la culpable. Porque la ley decía que así debía de ser. Y vino Jesús, dijo, no, espérense, esto es injusto. En la infidelidad, los dos son responsables. Y podemos regresar un poquito a poner más claro esto. Cuando a la mujer que la encontraron en el pecado, que la querían apedrear, todos, me imagino que los que estaban viendo, sería mayoría hombres, porque no especifica eran hombres o mujeres, pero me imagino que eran hombres. Entonces, yo pienso que de todos ellos, ¿cuántos ya se hubieran acostado con ella? Sin embargo, las palabras de Jesús fueron sinceras, sencillas, que tire la primera piedra el que se sienta libre de pecado. Nadie, mis hermanos. Nadie, porque todos somos culpables. Y eso es lo que nos habla la palabra de Dios, mis hermanos. De eso es de lo que se trata. No que dijo Jesús, no existe esa ley. Sí existe y sigue habiendo esa clase de pecado, sigue habiendo esa clase de vida. Pero ahora, mis hermanos, somos juzgados igual manera el uno y el otro. Dice en su palabra de Dios que hay de aquel que yo quiera convencer a una hermana diciéndole no es pecado, es válido, para poder enredarme y hacer lo que uno quiere. O al revés, dejarme envolver. Más sin embargo, dice la palabra de Dios que aquel que hable lo que es la palabra de Dios y la haga válida, será grande, mis hermanos. Porque es muy difícil no aceptar a pecar. Se los pongo a facilito. No es muy difícil el no aceptar. Es fácil aceptar. Pero los que sabemos de la palabra de Dios, que los que tenemos, por ejemplo, un matrimonio estable, una familia, sabemos que esto viene con consecuencias y ya no va a haber de que la mujer tuvo la culpa. Ella fue la culpable. No, ya no. Ya no. Caímos en el pecado y hay que pagar las consecuencias. Y eso es de lo que nos habla la palabra de Dios de hoy. Que en ningún momento vino Jesús a cambiar las leyes de los profetas, no, sino que vino a darle validez. Y así como hay estas, hay muchas, mis hermanos. Pero ahorita estamos hablando de esto porque es lo más conveniente y lo más cercano. Entonces yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros quizás, y yo les decía anteriormente, que algunos hemos a veces hasta participado en esto, porque muchos usamos la palabra de Dios a conveniencia, a querer hacer lo que yo quiero hacerlo porque dice, pero no quiero entender lo que él dice en la palabra de Dios. Porque si alguien quiere hacer una invitación a alguien, que leamos este capítulo del Evangelio, y ahí podemos darnos cuenta de qué es de lo que está hablando la palabra de Dios. Y de dónde podemos llegar y hasta dónde podemos tener las consecuencias. Simplemente no es del agrado de Dios, mis hermanos. Y yo les voy a decir una cosa, mis hermanos. En este camino es muy difícil dar ese cambio que Dios nos pide. Y yo lo digo en mi persona. Yo soy una persona que yo batallo mucho con mis debilidades. Soy una persona que trato de dejar lo que fue el mundo, pero vivo en el mundo, mis hermanos. Y para mí, que se los digo, y no me da pena decirlo, yo lucho mucho conmigo mismo por mis debilidades. Mi pasado, como que a veces que trata de regresar a pues, lo que es mi vida, pero créanme, mis hermanos, que estoy agarrado de la palabra de Dios y batallo mucho, pero con la gracia de Dios un día lo vamos a lograr, porque Dios, mis hermanos, es maravilloso. Dios nos da hasta donde uno quiere llegar, mis hermanos.
Yo les comentaba la última vez de mi testimonio y ahora unos minutitos quiero comentarles lo que fue después de entrar yo al camino de Dios. Ya entrando en el camino de Dios, mis hermanos, en el grupo de oración, pues me enfoqué mucho en el grupo de oración, me fui llenando de la palabra de Dios, me fui llenando de eventos, me fui llenando de tantas cosas de Dios, mis hermanos, que Dios tuvo la gran misericordia de este pecador, de hacerme parte de lo que es ahorita la iglesia, mis hermanos, aquí donde estoy en Catedral. Pues soy servidor, soy sacristán, pertenecí al quinto encuentro, mis hermanos, por 5 años. Acabo de graduarme de segundo año de liderazgo hispano en la diócesis. Entonces vemos, mis hermanos, cómo Dios, cuando Dios quiere, mis hermanos, que uno se aleje del mal camino, no tiene límites, no tiene un decir y hasta aquí llego. Como les digo, yo a veces en mi oración, yo digo, ¿por qué yo? Si yo no merezco todo esto. Yo soy una persona pecadora, me considero persona pecadora, no me considero buena persona. Sin embargo, con lo que Dios me da, me hace sentirme que aunque yo sea tan pecador, Dios me ama, mis hermanos. Y eso no cabe en mi corazón. Dios me ama, Dios me da tanto, me da todo, mis hermanos. Me da el privilegio de poder agarrar el Santísimo, mis hermanos. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Si yo no merezco. Eso es que a veces yo me sienta, mis hermanos, un poquito confundido. Pero también les puedo decir, mis hermanos, que he trabajado mucho en lo que es la iglesia, mis hermanos. A mí no me interesa si hay una necesidad, yo estoy ahí al pie del cañón. No me importa lo que la gente diga, cucaracha de iglesia, santucho, no me interesa nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que Dios me ha dado es tan grande, mis hermanos. Es tan grande que me ha sacado del abismo en que yo me encontraba. Y por eso yo les invito a todos ustedes que están escuchando, que poniendo la confianza en Dios, Dios no se mide, mis hermanos. Dios no se mide en darnos lo que nosotros queremos. No nos va a dar lo que yo quiero para perderme. Dios me va a dar lo que yo le pido para superarme y ser mejor persona, ser mejor padre, ser mejor esposo, ser mejor todo, mis hermanos. Pero todo eso viene de la mano de Dios. Pero para todo, mis hermanos, hay que ser perseverantes, hay que luchar, hay que trabajar. Por ejemplo, los que estamos en los grupos de oración es una escuela, se puede decir, para poder llegar más allá. No podernos quedarnos estables ahí. Que el grupo de oración no es todo, es parte de lo que debemos de estar trabajando, mis hermanos. En la iglesia es todo, mis hermanos, porque ahí está nuestro Señor Jesús. Pero ni así la iglesia es tan importante como es la presencia de nuestro Señor. Pero si estamos trabajando, mis hermanos, perseverando, Dios nos va a dar lo que usted y yo nunca imaginamos. Esta persona que les está hablando, yo como iba a parar atrás de un micrófono, si a veces ni solo me entiendo, mis hermanos. A veces yo digo, Dios, ¿cómo me has dado tantas cosas para mí si yo no las merezco? Ahora, mis hermanos, Dios me dio la grandeza de coordinar un grupo de oración por 6 años y medio, mis hermanos. Y yo les digo, como les digo, ¿y yo por qué? Si hay personas que yo admiro, que yo miro, que son grandes personas, pero mis hermanos, aquí cabe decir, solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si Dios se ha fijado en mí, mis hermanos, yo les aseguro que no le voy a fallar. Y por eso yo cada que vengo a compartir la palabra de Dios, yo les digo a ustedes, mis hermanos, que oren por nosotros, una Ave María, un Padre Nuestro, un Dios te ayude, Dios te bendiga. Eso vale mucho para los ojos de Dios y para nosotros, mis hermanos. Porque si no vamos a orar unos por otros, mis hermanos, estamos acabados. Entonces, mis hermanos, en estos momentos yo te voy a pedir que abras tu corazón
puerta, abra tu corazón y aclamemos todas esas necesidades que tenemos. Esas peticiones que están en ese corazón, en esa boca, en este momento sácalas, mi hermano. No importa que no te estemos escuchando a nadie, pero Dios nos está escuchando a mí y a ti. Pidamos por todas esas necesidades, enfermedades, por todos los presos, por el Papa, por todas las necesidades del mundo entero, mis hermanos. Una aclamación en conjunto de toda la comunidad llega a los oídos de Dios. Y dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, mis hermanos. Tú imagínate si una oración entre todos, pidiéndole a Dios por aquellas personas más necesitadas de este momento. Hay fiesta, mis hermanos, y hay fiesta en el cielo, porque estamos todos los pecadores aclamando a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, pues yo te voy a pedir que en estos momentos demos las gracias a nuestro Señor Jesús por todo lo que hizo en estos minutos, en esto que estuvimos platicando, hablando de la palabra de Dios. Y yo sé de antemano que llegó a muchos corazones, mis hermanos, estas palabras, incluso como la confusión que había en el Antiguo y Nuevo Testamento de las leyes. Muchos, yo te aseguro que muchos en su corazón la tomaron, no sé en qué forma, pero muchos a lo mejor la habíamos tratado de evadir a nuestra conveniencia, pero no es agradable a los ojos de Dios. Y pues bueno, mis queridos hermanos, nos despedimos con esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, mamita María, ¿cómo no darte las gracias? ¿Cómo no decirte gracias, Señora, porque siempre estás intercediendo por todos nosotros? Y te saludamos diciéndote, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, mis queridos hermanos, muchas gracias por escucharnos, y pues ya les digo, su recomendación que les hago, oren por nosotros y nosotros por ustedes. Dios los bendiga.